La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Bienvenidos a CREA con Carla Castellanos. ¿Qué pasaría si la realidad que ves, tocas y sientes no estuviera ahí afuera, sino dentro de tu mente? A finales del siglo XX, el neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg propuso una hipótesis fascinante que desafió a la ciencia convencional, la teoría sintérgica. El término sintérgica nace de la unión entre sinergia y energía. Grinberg parte de una premisa: el espacio no está vacío. Existe una matrix informacional pura llamada látice. Imagina el espacio como una trama invisible perfectamente organizada. Cada punto de la látice contiene la información del todo, como en un holograma. Aquí entra el cerebro humano. Cuando pensamos o percibimos, la actividad neuronal genera un campo neuronal. Este campo altera y distorsiona la red de la látice. La realidad visual, auditiva o táctil no es más que la descodificación de esa interacción. No vemos el mundo como es. Percibimos la respuesta de nuestra conciencia al distorsionar la matrix del universo. A mayor coherencia en el cerebro, mayor es su capacidad de alterar la materia. Grinberg estudió a chamanes en México y descubrió que sus cerebros podían alcanzar niveles de coerción y coherencia tan altos que lograban interactuar directamente con la trama del universo. Para Grinberg, milagros como la telepatía o la manipulación de la materia no violaban las leyes de la física, simplemente utilizaban las leyes de la látice. Jacobo Grinberg desapareció misteriosamente en 1994, pero su legado permanece intacto. La teoría sintérgica no solo tiene un puente entre la física cuántica, la neurofisiología y el misticismo, sino que nos plantea una verdad provocadora. No somos espectadores del universo, somos sus creadores. Haz una pausa y mira a tu alrededor. Los colores que ves, la textura de la mesa que tocas, el sonido de mi voz, la ciencia dogmática nos diría que todo eso existe allá afuera. Pero la neurofisiología básica nos demuestra lo contrario. En el mundo físico solo hay fotones rebotando, ondas mecánicas en el aire y cambios electromagnéticos. La imagen de una manzana roja no existe fuera de ti. El color rojo es una experiencia, es luz convertida en impulsos eléctricos que tu cerebro traduce. Entonces, si todo lo que experimentamos ocurre dentro de nuestra mente, ¿dónde termina el observador y dónde empieza el universo? Grinberg no era un místico improvisado ni un autor de autoayuda. Era un científico riguroso fascinado por un misterio que la ciencia prefirió ignorar: la naturaleza de la experiencia consciente. Tras años de investigación, en su laboratorio de la UNAM formuló la teoría sintérgica, una propuesta que buscaba unificar la neurofisiología de la visión, la física cuántica y las capacidades supuestamente milagrosas de los chamanes mexicanos. Para entender la teoría sintérgica debemos entender primero el concepto de sinergia. Grinberg acuñó esta palabra combinada en dos términos: sinergia y energía. La teoría parte de una idea central postulada por la física moderna: el espacio vacío no existe. Lo que llamamos vacío es en realidad una estructura pura, continua y de altísima densidad informacional conocida como el látice. Imagina una trama tridimensional infinita de absoluta simetría y coherencia. En su estado fundamental, el látice contiene toda la información del universo en cada uno de sus puntos, tal como ocurre en un holograma. El látice puede cambiar su nivel de organización cuando el espacio está libre de distorsiones. Se dice que tiene una alta sinergia, es coherente, simétrico y ordenado. Cuando hay materia, gravedad u objetos, el látice se deforma, perdiendo simetría y reduciendo su sinergia. Grinberg proponía que la luz que captamos con los ojos no es un conjunto de partículas viajando por un tubo vacío. La luz es una modificación en la cobertura de esa red espacial. Por lo tanto, la realidad física que percibimos es la lectura que hacemos de las alteraciones del látice.
Pero, ¿cómo interactúa nuestro cuerpo con esta red cuántica? Aquí es donde la teoría sintérgica se vuelve fascinante. El cerebro humano contiene cerca de 86 millones de neuronas. Cada vez que una neurona se activa, genera un microcampo electromagnético. Cuando miles de millones de neuronas se activan de forma coordinada, campos se traslapan y crean una estructura unificada. El campo neuronal, no se queda confinado dentro del cráneo, se expande hacia el espacio circundante e interactúa directamente con el látice. La interacción entre el campo neuronal y el látice crea una interferencia holográfica. A esa interferencia Greenberg la llamó la estructura del percepto. En términos sencillos, la realidad visual no está fuera de ti ni dentro de ti. Es el resultado de la colisión entre la energía de tu cerebro y la energía del espacio. Si tu cerebro funciona de forma desorganizada, con baja sinergia, percibirá un mundo fragmentado, caótico y confuso. Si tu cerebro logra un estado de coherencia extrema, alta sinergia, la distorsión que provoca en el látice será idéntica a la estructura fundamental del espacio. En ese momento la barrera entre el sujeto y el objeto desaparece. Como científico, Greenberg sabía que las teorías necesitaban pruebas. En su laboratorio ideó un experimento legendario, el potencial transferido, y colocó a 2 personas en habitaciones aisladas, electromagnéticamente sin ningún tipo de comunicación visual o auditiva, y les pidió que meditaran juntas durante 20 minutos para sincronizar sus mentes antes de separarlas. Una vez aislados, estimuló a uno de los sujetos con detalles de luz en los ojos, lo que provocó un pico de actividad cerebral medible. Sorprendentemente, en el cerebro del segundo sujeto, que estaba a oscuras y a metros de distancia, aparecía la misma respuesta cerebral al mismo tiempo. Este experimento, replicado en laboratorios internacionales años más tarde, demostró que 2 campos neuronales emparejados permanecen conectados en el látice, superando las limitaciones de distancia, la telepatía, y en la teoría de Greenberg no era magia, era entrelazamiento cuántico neurofisiológico. Si la mente puede conectarse a distancia, ¿puede modificar la materia? Para responder esto, Greenberg decidió estudiar a los chamanes de México, enfocándose especialmente en Bárbara Guerrero Pachita. Ella realizaba intervenciones quirúrgicas imposibles con un cuchillo de monte, extrayendo órganos dañados y supuestamente materializando órganos sanos en medio de la penumbra. La mayoría de los médicos consideraban esto un fraude, pero Greenberg observó minuciosamente. Su explicación no apela a los espíritus, sino a la teoría sintérgica. Pachita lograba estados de coherencia cerebral tan elevados que su campo neuronal podía modificar directamente la estructura local de la látice, trayendo materia directamente del campo potencial a la realidad física. Greenberg planteó que la experiencia humana varía según la capacidad del cerebro para unificar información. En los niveles inferiores de sinergia percibimos objetos aislados y nos sentimos separados del mundo. A medida que desarrollamos coherencia interna a través de la meditación, el enfoque o la práctica contemplativa, el campo neuronal se expande. Pero la pregunta más profunda de la teoría sintérgica es: si el cerebro procesa la información y la matriz la provee, ¿quién es el que se da cuenta de todo esto? ¿Quién es el observador? Greenberg concluyó que el observador es la conciencia puramente unificada, un punto focal donde el universo se experimenta a sí mismo. No somos seres aislados dentro de un cuerpo físico, somos el látice tomando conciencia de su propia existencia a través del filtro de un cerebro. En diciembre de 1994, en el punto más alto de su carrera científica, se disponía a realizar experimentos clave para probar sus teorías. Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. Su misteriosa ausencia alimentó decenas de teorías de conspiración, desde intervenciones de agencias de inteligencia hasta la idea mística de que había logrado trascender físicamente a látice. Independientemente del desenlace de su vida terrenal, la desaparición del hombre no borró la potencia de sus ideas.
Hoy, la física cuántica moderna y la neurociencia cognitiva se acercan cada vez más a los postulados de Grinberg. Escribió hace décadas: la teoría sintérgica nos invita a desprender de la ilusión de la separación y a entender nuestro verdadero rol en la creación. La próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda, las estrellas no están a millones de años luz de distancia, están vivas proyectadas en el lienzo de tu mente, esperando a que recuerdes que tú y la Matrix son la misma cosa. Le agradecemos siempre a Jacobo Grinberg todas sus enseñanzas. Te invito a que leas la teoría sintérgica. Nos vemos en el próximo capítulo. Mi nombre es Carla Castellanos y te invito a que sigas en CREA con Carla Castellanos.